En las primeras semanas de la Gran Guerra, mientras Europa apenas comenzaba a desangrarse, un solo crucero alemán ya había logrado algo que parecía imposible. En un océano que el Imperio Británico consideraba absolutamente seguro, una nave solitaria consiguió paralizar rutas comerciales enteras, sembrar el pánico en los puertos y obligar al almirantazgo a reaccionar con urgencia. Su nombre empezó a circular en susurros entre capitanes y comerciantes, no como una amenaza lejana, sino como una presencia real y cercana. Ese nombre era Emden, y su comandante estaba decidido a ir mucho más allá de simples ataques a mercantes indefensos. A comienzos del siglo XX, Alemania se consolidaba como una potencia emergente con ambiciones que se extendían desde Europa hasta el Pacífico. Para proteger sus intereses en Asia, Berlín confiaba en el Escuadrón de Asia Oriental, una fuerza naval basada en Tsingtao, en la costa china. Al mando se encontraba el contraalmirante Maximilian von Spee, un oficial veterano que dirigía una flota rápida, móvil y peligrosa, compuesta por cruceros blindados, cruceros ligeros y buques de apoyo. Sin embargo, en la era del vapor, incluso las flotas más modernas dependían de un recurso vital. El carbón era la sangre de cada buque, y sin él, cualquier nave de guerra quedaba reducida a una masa de acero a la deriva, vulnerable y condenada. Con la guerra cada vez más cerca, los aliados no tardarían en intentar destruir la posición alemana en China y aislar por completo a su escuadrón. Dentro de esa flota, había un barco destinado a combatir de una forma distinta, lejos del amparo de una fuerza completa. En el año 1913, el corvetecapitán Karl von Müller, un oficial de carrera con más de 23 años de servicio en la Marina alemana, asumió el mando del SMS Emden, un elegante crucero ligero de la clase Dresden con un desplazamiento de 3.500 toneladas. Von Müller era conocido por su disciplina, su serenidad bajo presión y su liderazgo meticuloso, cualidades que le habían ganado la total confianza de su tripulación. A su lado servía su segundo al mando, el capitán Leutnant Helmut von Mücke, audaz, impredecible y valiente, el complemento perfecto para la precisión calculada de su capitán. Durante el verano de 1914, mientras los periódicos europeos anunciaban tensiones crecientes y amenazas de conflicto, la vida en la colonia de Tsingtao continuaba con una inquietante normalidad. Poco antes del estallido de la guerra, el crucero británico HMS Minotaur entró en el puerto no como enemigo, sino como invitado. Oficiales y marineros de ambas armadas compartieron banquetes, brindis y competiciones deportivas, convencidos de que el océano seguiría siendo un espacio común y no un campo de batalla. Nadie podía imaginar que aquella camaradería sería el último recuerdo de un mundo que estaba a punto de desaparecer. Mira el video hasta el final, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete, porque lo que viene a continuación transformará a Emden en la pesadilla del Océano Índico. Cuando el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo encendió la mecha que arrastró a Europa hacia la guerra, la distancia geográfica no ofreció ningún tipo de protección. En cuestión de semanas, alianzas antiguas se activaron, ultimátums cruzaron fronteras y el conflicto que pronto sería conocido como la Gran Guerra se extendió hasta los rincones más lejanos del planeta. Para el Escuadrón de Asia Oriental, aislado en China y rodeado de posibles enemigos, el tiempo empezó a correr en su contra. El contraalmirante Maximilian von Spee comprendió rápidamente que permanecer en Tsingtao significaba una destrucción segura una vez que las fuerzas aliadas cerraran el cerco. Sus buques dependían del carbón, y las rutas de suministro estaban a punto de desaparecer. Con una decisión fría y calculada, ordenó preparar la salida del escuadrón hacia el Pacífico Oriental, donde los puertos neutrales de Sudamérica ofrecían la única posibilidad de reabastecimiento y supervivencia. Sin embargo, no todos los barcos partirían juntos. Von Spee sabía que abandonar por completo el Océano Índico significaría dejar intactas las rutas comerciales británicas. Por eso tomó una decisión arriesgada: separar al SMS Emden del resto de la flota y convertirlo en un corsario solitario. Su misión sería clara y peligrosa: atacar el comercio enemigo, desorganizar las líneas de suministro y obligar a los aliados a dispersar sus fuerzas en una cacería a gran escala. Para Karl von Müller, aquella orden no fue una sorpresa.
Desde el primer día había entendido que su barco estaba hecho para la guerra independiente. El Emden no era el crucero más grande ni el más poderoso, pero era rápido, bien entrenado y comandado por una tripulación que confiaba plenamente en su capitán. Junto a su inseparable segundo al mando, Helmut von Mücke, Müller comenzó a preparar a sus hombres para un tipo de guerra donde la astucia sería tan importante como los cañones. A comienzos de agosto de 1914, apenas unos días después de que estallara oficialmente el conflicto, el Emden zarpó para su primera patrulla de guerra frente a la península de Corea. En la madrugada, los vigías detectaron en el horizonte la silueta inconfundible de un buque con 4 chimeneas largas y esbeltas. La posibilidad de interceptar un crucero enemigo elevó la tensión a bordo, y Müller ordenó aproximarse con cautela. Los reflectores iluminaron el mar mientras la tripulación corría a sus puestos de combate. Advertencias fueron disparadas y tras una breve persecución, el buque interceptado se detuvo. Sin embargo, al abordar la nave, los alemanes descubrieron que no se trataba del crucero ruso que esperaban, sino de un mercante moderno llamado Ryazan. Aunque no transportaba carga valiosa, Müller comprendió de inmediato el potencial estratégico de aquella captura. En lugar de hundirlo, decidió llevarlo a Tsingtao. En pocas semanas, el buque fue reacondicionado, armado y rebautizado como SMS Cormoran, convirtiéndose en un nuevo instrumento de guerra. Sin disparar un solo cañón contra un enemigo armado, el Emden ya había dado el primer paso de una campaña que pronto sacudiría los mares. Con la guerra apenas iniciada y el escuadrón de Asia Oriental ya en movimiento, el contraalmirante von Spee tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda la campaña. Mientras el grueso de su flota se dirigía hacia el Pacífico Oriental en busca de puertos neutrales y carbón, el SMS Emden recibió la orden de quedarse atrás. A partir de ese momento, el crucero alemán tendría que librar su guerra completamente solo, sin apoyo directo, rodeado por un océano controlado en teoría por el enemigo. La lógica era simple y brutal. Si el Emden permanecía en el Índico, obligaría a los aliados a dispersar sus fuerzas, desviando buques de escolta y unidades de combate que de otro modo habrían perseguido a von Spee. Para Karl von Müller, aquella misión significaba independencia total, pero también un peligro constante. Su única conexión con la supervivencia era un carguero carbonero capturado, el Marcomannia, que transportaba 6.000 toneladas de carbón y se convirtió en la línea de vida del crucero. El problema era que ese carbón no duraría para siempre. Cada milla navegada, cada cambio de rumbo y cada aceleración consumían el recurso más valioso a bordo. Müller sabía que, si quería seguir operando, tendría que atacar con precisión, moverse rápido y, sobre todo, engañar al enemigo. La fuerza bruta no bastaría contra flotas enteras que pronto saldrían a cazarlo. Fue entonces cuando el capitán recurrió a una idea tan sencilla como brillante. Ordenó instalar una falsa cuarta chimenea en el centro del barco, transformando el perfil del Emden en el de un crucero británico de la clase County. A distancia, y especialmente en condiciones de poca visibilidad, la silueta resultaba convincente. Para los mercantes aliados, aquello podía significar la diferencia entre huir a tiempo o confiarse fatalmente. A finales de agosto, el Emden y su carbonero penetraron en la bahía de Bengala, una arteria vital del comercio británico. Durante semanas, habían pasado completamente desapercibidos, ya que el enemigo seguía creyendo que el crucero alemán navegaba junto a von Spee. Sin embargo, la suerte no podía durar indefinidamente. Las rutas estaban saturadas de tráfico, pero el carbón comenzaba a escasear y cada día sin capturas acercaba al Emden a una muerte silenciosa. En la noche del 9 de septiembre, cerca de la colonia británica de Ceilán, Müller ordenó a sus oficiales vigilar cuidadosamente el horizonte en busca de humo o luces. La tensión aumentaba minuto a minuto, hasta que un resplandor lejano rompió la oscuridad. No era una ciudad ni una ilusión, era un barco, y podía significar salvación o desastre. Con los motores rugiendo a máxima potencia, el Emden se lanzó hacia su presa, sin saber que ese encuentro cambiaría por completo el rumbo de su campaña en el Océano Índico. El resplandor que apareció en la noche frente a Ceilán no era una ilusión. En cuestión de minutos, el Emden redujo la distancia
y disparó un tiro de advertencia por la proa del buque desconocido, obligándolo a detenerse. Al abordarlo, los alemanes descubrieron que se trataba del vapor griego Pontoporos. Aunque Grecia era una nación neutral, la inspección reveló un detalle decisivo. El barco estaba contratado para transportar 6.500 toneladas de carbón destinadas a la base naval británica de Bombay. Carl von Müller comprendió de inmediato el valor estratégico de aquel hallazgo. En lugar de confiscar el buque por la fuerza, ofreció a su capitán una elección clara y directa. Podía perder el barco como presa de guerra, o bien acompañar al Emden y suministrarle el carbón necesario, con la promesa de conservar la nave y proteger a su tripulación. Tras una breve deliberación, el capitán griego aceptó la segunda opción. De ese modo, el Pontoporos se convirtió en parte improvisada del pequeño grupo del Emden, otorgándole tiempo y combustible para continuar la caza. Müller no desperdició la oportunidad. Hasta ese momento, el tráfico británico en la bahía de Bengala se sentía relativamente seguro. Esa sensación se evaporó en cuestión de días. En la mañana del 10 de septiembre de 1914, los vigías del Emden avistaron un vapor británico en el horizonte. A pesar de unas extrañas estructuras blancas sobre la cubierta, el capitán decidió arriesgarse. Al detener el buque y abordarlo, la sorpresa fue inmediata. No se trataba de un transporte armado, sino del SS Indus, un barco que llevaba caballos de la caballería del ejército indio. La carga fue confiscada, la tripulación evacuada con orden y corrección, y poco después, una serie de cargas enviaron al Indus al fondo del mar. En los días siguientes, el patrón se repitió con otros mercantes indefensos, como el SS Lobat y el SS Killing. Cada captura seguía el mismo ritual meticuloso: inspección, retirada de la tripulación y destrucción del buque. El mensaje era claro y brutal. La bahía de Bengala había dejado de ser un refugio seguro. En muy poco tiempo, un solo crucero alemán había transformado rutas comerciales tranquilas en un escenario de miedo constante. Mientras los mercantes comenzaban a evitar la zona, Müller preparaba el golpe que llevaría el nombre del Emden mucho más allá del mundo marítimo y lo grabaría en la memoria de todo un imperio. Para Carl von Müller y su tripulación, los ataques a mercantes ya habían demostrado una verdad inquietante. El imperio británico no estaba preparado para una amenaza tan audaz y móvil. Pero el capitán del Emden no quería limitarse a hundir barcos uno por uno. Su objetivo era más amplio y mucho más provocador. Quería golpear el corazón logístico del dominio británico en el Océano Índico y demostrar que ninguna costa estaba realmente a salvo. El blanco elegido fue la ciudad de Madrás, uno de los puertos más importantes del imperio en la costa oriental de la India. Allí se encontraban las enormes instalaciones de almacenamiento de la Burma Oil Company, con tanques de combustible alineados a lo largo del litoral, visibles desde el mar y escasamente protegidos. Destruirlos significaría un golpe directo a las reservas energéticas británicas en toda la región. La noche del 22 de septiembre de 1914, el Emden se aproximó sigilosamente a la costa bajo la cobertura de la oscuridad. La ciudad permanecía iluminada, ajena al peligro que se acercaba lentamente desde el mar. Müller ordenó reducir la velocidad y mantener el rumbo con extrema precisión, situando el crucero a menos de 2 millas de la costa. Antes de dar la orden de fuego, recordó a sus artilleros una instrucción fundamental: ningún proyectil debía caer sobre la ciudad. El objetivo eran exclusivamente los depósitos de petróleo. Cuando los reflectores comenzaron a barrer la costa y revelaron la silueta inmóvil de los tanques, el silencio se rompió. Los cañones de 4,1 pulgadas del Emden abrieron fuego. Los primeros disparos cerraron el blanco. Uno cayó demasiado lejos y otro impactó en la orilla. A bordo, nadie celebró ni se desesperó. La tripulación corrigió el ángulo con calma, sabiendo que el siguiente disparo sería decisivo. El tercer proyectil alcanzó su objetivo. Uno de los tanques se rompió y el petróleo brotó al exterior. Instantes después, una explosión sacudió el puerto y una enorme columna de fuego iluminó la noche. A bordo del Emden, el resplandor reflejaba rostros tensos y concentrados. Un segundo tanque fue alcanzado poco después, aunque resultó estar vacío. El tercer impacto, sin embargo, desató el infierno. No menos de 5.000 toneladas de petróleo ardieron en cuestión de minutos,
cubriendo el cielo con una nube espesa de humo negro visible a kilómetros de distancia. Solo entonces, las baterías costeras británicas reaccionaron, enviando proyectiles hacia el mar abierto. Pero ya era demasiado tarde. El Emden giró con calma y se alejó de la costa, mientras los disparos caían inútilmente en el agua. Detrás de él, Madrás ardía. El pánico se extendió por la ciudad y por todo el imperio. Por primera vez en generaciones, una costa considerada segura había sido atacada directamente. El mensaje era imposible de ignorar. El Océano Índico ya no pertenecía exclusivamente a los británicos, y un solo crucero alemán acababa de demostrarlo ante el mundo entero. El ataque a Madrás no pasó desapercibido. En cuestión de días, la noticia de la audacia del Emden se propagó por todo el Océano Índico y más allá. Los corredores de comercio británicos, franceses, rusos y japoneses entraron en pánico. Los mercantes que antes navegaban tranquilos por rutas predecibles comenzaron a retrasar salidas, cambiar de rumbo o incluso suspender viajes por completo. La cadena de suministros británica, que había parecido impenetrable, mostraba ahora vulnerabilidades alarmantes. En las cámaras de comercio, los telegramas se multiplicaban, llenos de urgencia y desesperación. Los gobiernos aliados enviaban órdenes de reforzar la protección de puertos y barcos, mientras los comandantes de flotas trataban de rastrear al crucero fantasma que parecía moverse a voluntad a través de miles de millas de océano abierto. El Emden había logrado lo que ningún otro buque alemán podría haber hecho: obligar a 4 marinas enemigas a coordinar esfuerzos en una caza imposible. En respuesta, 78 buques británicos, franceses, rusos y japoneses comenzaron a surcar el Índico, buscando rastros de la nave alemana. Sin embargo, el Emden demostraba ser más rápido y astuto de lo que cualquiera de ellos esperaba. Mientras los aliados buscaban en vano, Müller no solo continuaba atacando rutas comerciales, sino que también enseñaba una lección a la navegación militar. Velocidad, sorpresa y engaño podían superar en muchos casos a la fuerza bruta. Para mantener su independencia y movilidad, el Emden dependía completamente del Marcomannia, su suministrador de carbón. Cada captura y cada maniobra calculada servían para prolongar su autonomía y alargar el temor que sembraba entre los enemigos. Mientras tanto, la moral de su tripulación se mantenía alta. Los hombres entendían que cada ataque exitoso aumentaba su reputación y fortalecía la estrategia global del escuadrón alemán, aunque ellos operaran completamente aislados. A comienzos de octubre, tras semanas de depredación en las rutas comerciales, Müller decidió cambiar de escenario. El Emden se dirigió hacia Diego García, un pequeño atolón británico administrado desde Mauricio, situado a más de 1000 millas al sur de la India. Sabía que un puerto británico significaba cañones y peligro, pero también que podría encontrar reposo y reabastecimiento. Sin embargo, la sorpresa fue total. Al llegar, no había defensas, ni alarma, ni naves enemigas. Los isleños, ajenos a la guerra, recibieron al crucero con hospitalidad. Durante varios días, la tripulación descansó, comió alimentos frescos, reparó uniformes y el propio barco recibió mantenimiento esencial. Müller, fiel a su carácter caballeroso, también devolvió un favor sencillo. Reparó una embarcación local rota, ganándose la gratitud de los habitantes. La combinación de estrategia militar y gallardía hacía que la reputación del Emden creciera tanto en el océano como entre quienes tenían la suerte de encontrar a sus hombres en tierra. Antes de partir, el crucero estaba listo para continuar su campaña. La amenaza alemana permanecía viva y más temida que nunca, mientras los aliados todavía intentaban entender cómo un solo buque podía sembrar tanto caos en sus rutas marítimas. Tras abandonar Diego García, el Emden se dirigió hacia el norte, navegando entre los Laccadive y las islas cercanas, continuando su audaz campaña en el corazón del comercio británico en el Océano Índico. Cada milla recorrida era una prueba de resistencia y astucia. Müller sabía que su ventaja residía en la sorpresa y en la movilidad. Cada mercante capturado o hundido reforzaba su reputación y sembraba temor en toda la región. Durante mediados de octubre, el crucero alemán hundió 5 vapores adicionales, incluyendo un dragador tasmano y un gran carbonero que transportaba suministros esenciales para los convoyes británicos.
Cada acción era ejecutada con precisión, asegurando que la tripulación capturada fuera tratada con respeto y cortesía. Las mujeres, los niños y las tripulaciones neutrales eran liberadas o protegidas, siguiendo el código de honor que Müller mantenía incluso en medio del caos de la guerra. A medida que avanzaba el mes, el Emden parecía desaparecer de la faz del océano. Los barcos enemigos buscaban rastros sin éxito. Incluso los cruceros más veloces eran incapaces de seguirle la pista. La combinación de velocidad, camuflaje y audacia convirtió al Emden en una leyenda viviente entre mercantes y marinos. Los británicos, humillados, comenzaron a reconsiderar sus estrategias y a enviar mensajes urgentes a Londres solicitando refuerzos y cambios en la protección de rutas comerciales. A finales de octubre, Müller fijó su siguiente objetivo: Penang, un puerto estratégico en Malasia controlado por los británicos. Allí convergían rutas comerciales vitales, barcos de guerra y depósitos de suministros, todos tentadores para el Emden. La mañana del 29 de octubre amaneció con una niebla tropical que lentamente se levantaba, como si el escenario se preparara para un espectáculo de caos. El Emden, silencioso entre la bruma, avistó un crucero ruso, el Jemchug, allí varado por reparaciones de calderas. Inmovilizado y vulnerable, era un objetivo perfecto para la precisión alemana. Mientras el crucero enemigo permanecía confiado y desprevenido, creyendo que ningún adversario se atrevería a atacar allí, el Emden se acercó con cautela. La confusión estalló en un instante. La bandera alemana apareció en el mástil y el primer cañonazo impactó la estructura del Jemchug a quemarropa. Explosiones y fuego se extendieron rápidamente, mientras la tripulación rusa luchaba por reaccionar ante un enemigo que se movía con una precisión letal. Un torpedo siguió al ataque inicial, provocando una detonación devastadora y una columna de agua y llamas que iluminó la bahía. En cuestión de 15 minutos, el Jemchug estaba hundido y el Emden ya se retiraba de Penang, habiendo causado un caos absoluto sin sufrir daños significativos. Incluso antes de escapar, Müller tuvo tiempo de hundir un destructor francés cercano, el Musquet, y rescatar a sus supervivientes, manteniendo la mezcla de audacia y caballerosidad que caracterizaba cada acción del crucero alemán. La reputación del Emden crecía a pasos agigantados. Cada acción demostraba que un solo crucero, comandado con inteligencia, disciplina y astucia, podía desafiar a flotas enteras y alterar la percepción del poder británico en el Océano Índico. La leyenda del Emden estaba lejos de terminar. Cada puerto, cada ruta comercial y cada mercante en la región comenzaban a sentir el miedo que su nombre inspiraba. Tras su audaz ataque en Penang, el Emden continuó su camino hacia el sur, navegando por el vasto Océano Índico, en busca de objetivos que pudieran prolongar su campaña y, al mismo tiempo, interrumpir las comunicaciones británicas. Su siguiente meta fueron las Islas Cocos, un atolón remoto bajo control británico, que albergaba una estación telegráfica y submarina de vital importancia para las comunicaciones del imperio. La captura o destrucción de estas instalaciones representaba un golpe estratégico directo a la capacidad de Londres de coordinar sus fuerzas en el Océano Índico, Australia y la India. El 9 de noviembre de 1914, el Emden y su buque de suministro Buresk se acercaron a la isla bajo la cobertura de la madrugada. Müller estaba consciente de que cualquier error podía resultar fatal. Aunque la isla parecía tranquila, un convoy aliado se encontraba a apenas 55 millas de distancia, avanzando bajo silencio de radio y con escoltas de guerra capaces de enfrentar al crucero alemán. Sin embargo, la audacia del capitán alemán no conocía límites. Ordenó que su segundo al mando, capitán-leutnant Helmut von Mücke, liderara un grupo de 50 hombres en botes hasta la isla, equipados con rifles y cargas explosivas. Mientras von Mücke y su equipo avanzaban sobre la arena, los artilleros del Emden permanecían alerta cerca de la entrada del puerto. Los hombres destruyeron equipos y prepararon explosivos para derribar la estación telegráfica, ignorantes de que la alarma ya se había activado por un trabajador chino que, corriendo a toda velocidad, envió un mensaje desesperado. «SOS, Emden aquí». Müller ordenó inmediatamente bloquear la señal, pero la alerta ya había comenzado a propagarse a través del cable submarino y por las ondas de radio hacia los aliados. A pesar de la presión,
Los hombres en la isla continuaron trabajando con precisión y rapidez. A las 8:45 de la mañana, el capitán alemán señaló a la tripulación del Emden que era hora de retirarse, elevando banderas y activando la sirena del barco. Sin embargo, von Mücke y su grupo aún estaban ocupados con su misión, completamente ajenos al peligro que se acercaba. Poco después de las 9, los vigías avistaron un crucero que avanzaba a toda velocidad, acercándose de manera amenazante. La tensión se disparó. ¿Era su coalero Buresk o un enemigo formidable? Müller no dudó. Ordenó inmediatamente que los motores del Emden arrancaran a plena potencia mientras giraba para escapar hacia mar abierto, dejando a 50 de sus hombres atrapados en la isla. Minutos más tarde, la realidad se hizo evidente. No era su suministro de carbón, sino un crucero enemigo, el HMAS Sydney, un buque australiano más grande, rápido y armado, que se aproximaba con la intención de capturarlo. El Emden estaba ahora en desventaja. Sin sus cañones principales a bordo, Müller y su tripulación debieron improvisar para enfrentarse a un enemigo superior, comenzando una de las persecuciones más dramáticas del conflicto naval en el Índico. Cada maniobra, cada disparo y cada decisión definirían no solo el destino del crucero alemán, sino también la reputación de su legendario comandante. El enfrentamiento con el HMAS Sydney marcó el principio del fin para el Emden. A medida que el crucero australiano se acercaba, los hombres a bordo del Emden se apresuraban a sus posiciones, conscientes de que cada segundo contaba. Los artilleros improvisaban disparos con los pocos cañones restantes, mientras Müller maniobraba con habilidad entre la apertura del arrecife y la línea de fuego del enemigo. La primera salva impactó el superestructura de Sydney, dañando estaciones de control de fuego y un telémetro. Fue un golpe sólido, pero insuficiente para frenar al enemigo que ya cerraba la distancia. La persecución se intensificó rápidamente. Los cañones de Sydney tenían mayor alcance y su velocidad comenzaba a superar al Emden. Cada disparo australiano impactaba con precisión creciente, desgarrando el casco, los mástiles y las chimeneas del crucero alemán. La tripulación del Emden trabajaba con disciplina, tratando de mantener el fuego mientras el barco comenzaba a mostrar graves signos de daño. La situación se tornó crítica. La nave se encontraba atrapada entre el coral del arrecife y la artillería enemiga, sin posibilidades de escape. A medida que los proyectiles enemigos desgarraban su estructura, la tripulación del Emden luchaba por mantener la moral. Los cañones restantes rugían en respuesta, disparando salvo tras salvo, como un acto de desafío final ante un enemigo superior. Una de las chimeneas se desplomó, seguida por un mástil y una segunda chimenea. El fuego comenzó a propagarse rápidamente, consumiendo la cubierta y llenando el cielo de humo negro. Aún así, el crucero alemán continuó disparando hasta que solo un cañón operativo permanecía. Cada disparo era un testimonio de la valentía de su tripulación y del liderazgo de Müller. Finalmente, el Emden encalló sobre un arrecife, su casco temblando bajo el impacto. La batalla había alcanzado su clímax, y la bandera alemana descendió, señalando el fin del reinado del crucero más temido del Océano Índico. Sin embargo, la campaña de Emden no se olvidaría fácilmente. Durante 96 días, había hundido o capturado 30 barcos y destruido o requisado más de 100.000 toneladas de suministros enemigos, desde vapores mercantes indefensos hasta depósitos estratégicos de petróleo. El capitán Müller fue hecho prisionero, pero su reputación no sufrió daño. Al final de la guerra, regresó a Alemania como héroe y recibió promociones por su audacia y conducta caballerosa. Incluso entre sus enemigos, muchos reconocieron la gallardía y el honor con que dirigió cada ataque. Los diarios británicos escribieron elogios sobre su liderazgo, describiéndolo como un oficial que combinaba ingenio, valor y sentido del humor, siempre considerando a las tripulaciones de los barcos capturados. La tripulación del Emden fue recompensada. Cada oficial recibió la Cruz de Hierro de primera clase, y el resto, junto con la nave, la Cruz de Hierro de segunda clase. Algunos miembros leales incluso adoptaron el nombre Emden como apellido, perpetuando la memoria del crucero. 3 nuevos Emden fueron construidos tras la guerra, con una cruz de hierro en el casco como homenaje al buque que humilló a las mayores fuerzas navales de su tiempo.
En la memoria colectiva, incluso en el sur de India, Emden se convirtió en sinónimo de astucia, rapidez y un enemigo imposible de atrapar. Con la caída del Emden en el arrecife, muchos podrían haber pensado que la amenaza alemana en el Océano Índico había desaparecido. Sin embargo, la huella que dejó aquel crucero era imborrable. Durante 96 días, un solo buque había logrado alterar las rutas comerciales de todo un imperio, hundiendo o capturando 30 barcos y provocando la interrupción del comercio británico en un 60%. Las lecciones estratégicas de velocidad, sorpresa y astucia aún resonaban entre marinos y comandantes aliados, quienes comprendieron que la fuerza bruta no siempre garantiza la victoria. El capitán Karl von Müller regresó a Alemania como un héroe, admirado no solo por sus compatriotas, sino también por muchos enemigos que reconocieron su gallardía y sentido del honor. La prensa internacional destacó su conducta ejemplar, describiéndolo como un oficial que combinaba audacia, inteligencia y cortesía hacia los prisioneros. Su tripulación, por su parte, recibió condecoraciones que reconocían no solo su valor en combate, sino también su disciplina y lealtad a la causa. Algunos miembros incluso adoptaron el nombre Emden, llevando consigo el legado del crucero por generaciones. A pesar del hundimiento del Emden, su leyenda no desapareció. 3 nuevos cruceros llevaban el mismo nombre y una cruz de hierro pintada en el casco, un homenaje perpetuo al buque que había humillado a la poderosa Royal Navy. En el sur de India, Emden se convirtió en sinónimo de rapidez, astucia y de un enemigo que parecía imposible de atrapar. Los comerciantes, marinos y habitantes de los puertos recordaban los ataques con mezcla de temor y asombro. Un solo crucero había demostrado que incluso los imperios más poderosos podían ser desafiados con ingenio y valentía. El impacto del Emden también cambió la forma de la guerra naval. Las potencias aliadas redoblaron sus esfuerzos en la protección de rutas comerciales, la coordinación de convoyes y el despliegue de fuerzas para asegurar puertos estratégicos. La experiencia del Emden enseñó a toda una generación de marinos que la guerra no dependía únicamente del tamaño de las flotas, sino de la audacia de sus comandantes y de la disciplina de sus tripulaciones. Cada maniobra, cada captura y cada ataque del crucero alemán quedó registrado en los archivos navales y en los relatos de la época, asegurando que su historia se contara una y otra vez. Hoy, la historia del SMS Emden sigue siendo una de las más fascinantes y admiradas campañas navales de la Primera Guerra Mundial. Desde los ataques a puertos vulnerables hasta la captura de barcos neutrales y la devastación estratégica que causó, su legado permanece vivo. La combinación de táctica, valentía y honor convirtió al Emden en una leyenda de los mares que todavía inspira a marinos, historiadores y entusiastas de la historia naval. Si te ha fascinado esta historia de audacia y estrategia, no olvides dar like, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte al canal para descubrir más relatos increíbles de la historia naval que cambiaron el rumbo de los océanos y del mundo.